entender a una persona, ¿has intentado ponerte en su lugar, tratar de entender sus emociones, sus sentimientos, para saber por qué de alguna manera actúa? Bien, hoy vamos a hablar sobre la empatía. Recuerda, este es Momento de Reinventarte, un programa de Peregrino Radio y Televisión dedicado al desarrollo humano y emprendedor. Comenzamos. Bien, como ya lo mencionamos, la empatía, al final de cuentas, en una definición muy sencilla, pues es esa capacidad que se tiene de tratar de ponerse en el lugar del otro para entender sus emociones, sus sentimientos y poder tratar de entender a esta persona. Bien, la empatía es un tema muy interesante y muy importante, ya que ese es uno de los pilares de la inteligencia emocional. Recuerda que en la inteligencia emocional tenemos el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y la sociabilidad. Son 5 pilares sumamente importantes que te van a permitir desarrollar el éxito con las demás personas, con tu entorno. Bien, vamos a ver cuáles son las características principales de manera general de una persona que es empática. Bien, antes que nada, pues es la sensibilidad y el sentir lo que otros sienten. Esa es una situación muy interesante. Por ejemplo, nosotros lo vivimos, seguramente tú lo estás viviendo con algún vecino, con algún familiar, por la amistad o por el sentimiento que tienes hacia otras personas. Por ejemplo, de una manera general, nosotros no conocemos a la gente de Ucrania. Sin embargo, muchos empatizamos con la situación que están viviendo. Nosotros no nos ha tocado la situación de guerra. Bueno, fuera de la inseguridad que vivimos día a día. Sin embargo, nos ponemos del lado de los ucranianos porque es una población que de alguna manera está sufriendo lo que es una invasión, está habiendo muchos muertos, una serie de cosas. Entonces, empatizamos, nos tratamos de ponernos en el lugar de estas personas y entonces sentimos un sentimiento. Al igual que eso también seguramente lo vivimos con gente humilde, gente de escasos recursos que no tiene que comer y entonces nos empatizamos con ese tipo de personas, con gente que está en los hospitales sufriendo de alguna manera o gente, o peor aún, gente que de alguna manera no tiene ni siquiera un servicio médico. Entonces, pues empatizamos y es cuando nos surge nuestro sentimiento como sociedad para poder tratar de resolver. Bien, este es un arma de doble filo también, lo que es el ponerse, el entender, ya que puede sentir, de alguna manera a veces se siente la gente obligada a involucrarse de una manera más activa con el otro. A veces es bueno, sin embargo, el conflicto puede llegar a extremos y tú verte involucrada en ciertos conflictos familiares, sociales, etcétera. Pero esa es una de las características que tiene precisamente las personas empáticas. Otra característica de las personas que han desarrollado empatía es que saben escuchar. Eso es un tema muy importante. No es de hablar, ir con la persona y hablar, no. Es primero escuchar para tratar de analizar el porqué de que la persona se sienta como se siente. Muchas veces depresiva, se encuentra triste, se encuentra enojado o enojada, se encuentra en un estado alterado, puede ser por drogas o por falta de drogas o por una serie de situaciones financieras, económicas, familiares. Entonces, es importante el saber escuchar. Las personas que tienen un problema, lo primero que quieren es sentirse escuchadas. Muchas personas que tienen alguna situación, algún problema, buscan personas, por ejemplo, que sepan escuchar, ¿verdad? Personas empáticas. Sin embargo, las gentes no deben de ser extremistas. Es decir, si no se resuelve una situación, no puede ser el acabose, no puede ser ya lo último, se acabó la vida porque no se pudo resolver un problema, no. Recuerden que hay toda una gama de grises. Es como aquellos discursos de que o estás contra mí o si no estás conmigo, estás contra mí, o hay otra serie de discursos que son trampas políticas más que otra cosa. Aquí la parte importante es que siempre hay una gama, no hay que ser extremistas a la hora de tratar de entender una situación y buscar alternativas diferentes, porque siempre las hay, para resolver los problemas, sobre todo en la parte emocional. Eh,
Algo que también es muy importante en las personas que estén desarrollando empatía es que deben ser respetuosas y tolerantes. Es decir, respetan las decisiones de los demás, aunque ellos no hubiesen tomado esas mismas decisiones. Esto es algo bien curioso porque muchas veces te acercas a las personas que tienen problemas, te platican sus problemas, te hacen toda una, inclusive a veces llorando o muy desesperados, y entonces empiezas a plantearle diferentes alternativas de solución. Sin embargo, para ellos no son las soluciones, porque ellos de alguna manera, inclusive cuando encuentran la solución, no sé si sea que en realidad viven a gusto con el problema, pero de alguna manera hay que ser respetuoso de las decisiones que cada uno tiene que tomar en base a sus pues, problemas que tienen. Las personas que estén buscando conocer más sobre la empatía, también tienen que dedicarse a otro tipo de temáticas, ¿no? Como es la comunicación no verbal. Muchas veces las personas no son expresivas. Entonces, cuando encuentras una situación de una persona con un problema, muchas veces no expresan un sentimiento. Es decir, no te están expresando el llorar o el hablar, etcétera. Sin embargo, en su forma de actuar, tú los ves inmediatamente a través de sus gestos, de sus miradas, sus inflexiones y tonos de voz que tienen algún problema, ¿no? Que se aíslan, que de repente por su mirada la bajan, notas agua, lágrimas en sus ojos, notas una serie de cosas y entonces hay que también tratar de leer esas eh, gestos, esas miradas, ese tipo de comunicación no verbal que nos están emitiendo. Eh, la mayor parte de las personas que buscamos la empatía, el aprender más sobre empatía, tenemos como creencia que en la bondad de las personas. Yo soy una persona que te voy a comentar que yo creo en las personas. Sin embargo, bueno, pues sí he tenido muchas desilusiones de todo tipo, personales, con gente que he creído en ellos. Sin embargo, y a pesar de que a muchas gentes me han fallado, sigo creyendo en las personas, ¿sí? Inclusive he estado en los reclusorios platicando con jóvenes, con reclusos, con reclusas, conociendo pues sus situaciones por las cuales los orilló a estar en una cárcel, o jóvenes que de alguna manera, y te das cuenta que lo que les hace falta es gente que lo sepa escuchar, gente que traten de empatizar, es decir, que se pongan en sus zapatos, que traten de entender su problema para de alguna manera se sienten más allegados. Es por eso que tengo no sé si sea la suerte o no, pero de que mucha gente se acerca a mí para platicarme sus problemas y que de alguna manera yo los oriente. Yo la verdad es que, pues de alguna manera, de acuerdo a mi forma de ser, mi experiencia que tengo, pues trato de hacer lo mejor que puedo para orientar a las personas. Bien, la empatía también de las personas se va a manifestar en que de alguna manera tienen una comunicación asertiva, es decir, tratan de platicar con las personas de una manera aislada, no delante de los demás. Eh, Tratan de que sea en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pero algo muy importante es sin ofender. Se trata de hablar con cuidado, se trata de intentar ser cuidadoso y expresar contacto teniendo el menor impacto negativo en el otro, ¿sí? Muchas veces no se trata de que hables francamente, porque muchas veces no es la franqueza, sino la forma en que planteas tus argumentos o tus conocimientos o tus sugerencias, lo que puedes inclusive herir a una persona. Por último, también es importante que las personas que estén buscando conocer más sobre la empatía son personas que saben tratar a cada persona acorde a sus circunstancias. Hay que entender que no todas las personas son iguales, es decir, tú pudiste haber tenido un amigo con ciertas situaciones que te planteó y que de alguna manera confió en ti y de alguna manera le ayudaste, pero propiamente no te vas a encontrar con un caso igual o similar, sino que seguramente va a tener características muy especiales, este,
que no te permita tratar de copiar modelos, ¿no? Aquí es importante siempre tratar de entender que cada persona es individual como persona. Y aquí seguramente me dirás, oye Toño, pero entonces, ¿cómo es como se logra adquirir empatía? Bien, pues hay varias situaciones. De hecho, doy algún curso en relación a esto. He preparado inclusive algunos candidatos políticos se acercan a mí para platicar un poquito acerca de su imagen, de su presencia, de la manera de sociabilizar, de la manera en que deben ser empáticos, de la manera de presentar discursos y una serie de cosas. Bien, antes que nada, lo que tienes que llevar a cabo debes desarrollar la escucha activa, es decir, entender lo que la otra persona nos dice y que a la vez sepamos transmitirle que lo hemos entendido. Entonces, la escucha activa es algo muy importante. Eh, la gente lo que está ávida es de ser escuchada. Por otro lado, tenemos el vivir sin prejuicios. Eso a veces no es fácil, sobre todo en los tiempos actuales, que hay toda una serie de cambios sociales, cambios de interpretaciones, géneros, etcétera. Y entonces, pues no debe de espantarnos la situación que se pueda presentar tratando de tomar distancia y entenderlos a las personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahorita ya se empieza a abrir de alguna manera eh, pequeños grupos, que pues tenían afinidades sexuales diferentes, que tienen pensamientos políticos diferentes, en fin, la parte importante es, tienes que vivir sin prejuicios y tratar de entender el entorno, tratar de adaptarte a ese entorno para comprender lo que está sucediendo. Algo también que te sugiero mucho, y esto es para todas las actividades, sigue pautas saludables, ¿sí? No solamente en tu cuerpo, en tu físico, también mentales. Trata de mostrar interés por lo que te están contando, ¿verdad? Concéntrate en lo que no se expresa con palabras. Pon mucha atención pues, precisamente en el lenguaje verbal y en el no verbal para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. También es importante que trates de entenderte a ti mismo. Y esto es, como comentaba, una parte de la inteligencia emocional en donde es importante conocerte a ti mismo. Aquí es un paso, es un primer paso para empezar a entender. No puedes entender a los demás si no te entiendes primero a ti mismo. Entonces hay que empezar por uno mismo, analízate tú mismo, sigue nuestras pláticas de inteligencia emocional y te vas a dar cuenta el gran potencial que tienes de desarrollo. Bien, soy tu amigo Antonio Treviño. Esto es Momento de Reinventarte. En temas en donde tratamos el desarrollo empresarial, emprendedor y el desarrollo humano. Bien, no te olvides de mandarme tus sugerencias, tus comentarios aquí a Peregrino Radio y Televisión. Suscríbete a nuestro canal, invita a todos tus amigos, conocidos a que se suscriban y también dale clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones a través de YouTube y a través de Facebook. Bien, me da mucho gusto saludarte y nos vemos en el siguiente capítulo.